Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. El trabajo en las compañías, el engranaje entre departamentos, el cuidado de estamentos imprescindibles como el que es el catálogo, el depósito de gasolina de las empresas musicales. El ilustre invitado de hoy sabe de catálogo como pocos y de catálogos especializados, de ese que marca diferencia entre compañías, el legado y el patrimonio. También ha ejercido de captador de talento, estratega de marketing, de director artístico, AR y de hombre para todo en la estructura empresarial por la cual su visión global se nos antoja más que necesaria. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en el dial digital de la plataforma de podcast amiga Subterfuge Radio a la palabra, el testimonio y la experiencia de Fernando Crespo. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias por alterar tu agenda, que sé que está muy focalizada en motivos familiares, personales y en descansar y bien merecido. Así que nada, muchísimas gracias por este hueco. Tenía ganas, la verdad, llevaba tiempo diciendo, jolín, sí, no voy a poder estar en Madrid para ver a Carlos un rato y disfrutar con él. Qué guay. Nada, aparte, sabes que mucha gente se va a poner muy contento de que al final hayamos podido quedar para vernos. Bueno, ¿te identificas con lo que he comentado de hombre para todo desde el punto de vista que has hecho de casi todo en el mundo discográfico? Sí, porque la verdad que he hecho de casi todo. Empecé de una manera muy extraña, ¿no? Porque en CBS necesitaban, bueno, era Epic en aquella época, ¿no? Y necesitaban un freelance, y estaba José Luis Rodríguez Sent y El Ciervo y Lidia Fernández, ¿no? Y me cogieron para hacerle un libro a Avellán sobre Bruce Springsteen. Entonces le hice un libro de, no sé si eran 200 páginas con recortes de historia, y a partir de ahí, pues bueno, entre el departamento de promo, que ahí estaba José. Ahora llegaremos a eso. Vamos antes, que hay mucha tela que cortar, porque además, bueno, eres licenciado en biología. Sí, o sea, eres del club del 90% de la gente que ha pasado por aquí, que nadie ha tenido ningún tipo de preparación empresarial, ni ningún tipo, todo el mundo, como yo, historia del arte, tú biólogo, o sea que sí, lo que pasa que si te soy sincero, nunca ejercí, más que un par de meses que estuve en un laboratorio y me tiré 3 meses limpiando tubo el ensayo y dije, mira, perdona, esto no es lo mío. Bueno, además ya lo alternabas, ¿no? Con la música. Con la música, sí. Tenías formación de música. ¿Cuándo te empieza a interesar la música? ¿Recuerdas esas primeras canciones que te hicieron decir, yo quiero ser como ellos? A ver, la música me empieza a interesar desde muy pequeños, desde... Pues yo qué sé, muy pequeño. Los Beatles fueron como lo primero que escuchaba, porque en mi casa estaban los discos de los Beatles. Había bastantes cosas de rock clásico, o sea, Cochrane, Berry, algo de blues como Muddy Waters, yo qué sé, o sea, siempre había. Mi padre había sido un músico frustrado, pero tocando la bandurria, que no tenía nada que ver con que luego llegábamos, ¿no? Pero bueno, él nos inculcó eso a mi hermano y a mí, y por medio de una parroquia que íbamos a cantar y tal, pues conocí a la Chosa de Tejada y fue mi profesor de guitarra. Un amigo suyo, profesor de bandurria, mi hermano, que era zurdo, ¿no? Y Nacho me enseñó a tocar un poco la guitarra. La verdad que Nacho era un profesor excelente, luego le conocí mucho más adelante, claro. Le tuve de jefe y todo, o sea que... Y bueno, pues a partir de ahí empezamos. Y la primera canción, te vas a reír, pero era Madrecita María del Carmen, aquella canción que como lo habíamos aprendido, dijimos, vamos a dar una alegría a mamá. Y le cantamos eso y así empezó. Pero vamos, desde muy jovencito, porque la música siempre estaba en casa, siempre había mucha música. Nos castigaban con los Beatles. O sea, si nos pegáramos, uno lo oía a otro y nos suenan a los Beatles. Entonces decíamos, bueno, habrá que aprenderse las canciones. Bueno, y en 1980 empiezas la carrera con Trastos, ¿no? Que empezó muy fuerte, bueno, incluso con un contrato con CBS, ¿no? Sí, lo de Trastos fue una historia, vamos, empezaron mucho antes, ¿no? Allí en el pueblo, en la villa de Montbeltrán, muy cerquita de Ávila y Arenas de San Pedro, todo calle Ingredos, pues nos juntamos 4 amigos. Yo al principio... que ibais de fin de semana y esas cosas. Y 3 meses de vacaciones de verano, o sea, teníamos una casa allí de mi madre y íbamos mucho tiempo. Y empezamos tocando en una banda que se llamaba Mersey, que bueno, pues era lo que hacíamos, a tocar por los pueblos,
tocábamos muchísimo por todos los pueblos, y de ahí pues metimos al hermano del batería como cantante y a mi hermano como guitarrista, y montamos otra cosa que se llamaba Los Trastos. Estuvimos mucho tiempo allí, ensayábamos allí, tocábamos por los pueblos, nos llamaban Los Tocones, pues veíamos un grupo, oye, ¿nos dejáis subir a tocar? Pues sí, venga, subió, y ahí empezó un poco todo. Hasta que vinimos a Madrid, porque claro, eran 3 meses de verano y todos vivíamos en Madrid. Ellos son los hermanos Lobato, un gran batería, y Miki, un gran cantante, y mi hermano que es Torres, que ha estado luego en La Unión, ha estado en muchos sitios, ¿no? Y vinimos, hicimos una maqueta con Jesús Gómez, Dubretronic, ¿no? Y la llevamos a la radio, porque en aquella época la verdad es que estudiabas, pero estabas escuchando la radio continuamente, Radio España, o sea, todo era como muy asequible, ¿no? Había muchos operadores de música, pues decían, esto es lo que hay, entonces la llevamos, le gustó a Gonzalo Garrido, y empezó a ponerla. Y a partir de ahí fue una lucha un poco rara, porque Gonzalo nos quería meter en un lado y Rafa, al que le tengo mucho cariño, a Bidol, nos quería meter en otro. Nos equivocamos, hay que ser sincero, ¿no? Porque si llegamos a entrar con Rafa, igual hubiéramos entrado en Hispavox, que era donde estaba entrando un poco todos los grupos de la movida aquella madrileña, que movida era que a nosotros nos gustaba tocar y ya está. O sea, en la cabeza de nadie había intención de hacer la movida, ¿no? Qué fuerte esa dualidad, ¿no? Gonzalo Garrido, Rafa Bidwell, pero en el fondo les gustaba lo mismo, ¿no? Era el power pop, el pop lo británico. Que pasa es que lo de Chapú, Peine y Brillantina lo escuchábamos mucho, y luego Dominó era pues como un pelín más no voy a decir más selecto, porque Rafa era muy selecto y te ponía novedades increíbles, ¿no? Pero era más cercano, o sea, al principio yo creo que era más cercano Gonzalo, ¿sabes? Rafa era en aquella época, no sé si se mosquera, si lo oye, creo que no, era el novio de una buena amiga mía, ¿sabes? Y entonces también había mucho rollo. Pero acabamos en CBS, no sé cómo acabamos en CBS. ¿No recuerdas quién nos fichó? Sí, hombre, por favor, Tomás Muñoz, como estaba Tomás Muñoz de jefe, y estaba Aurelio. Aurelio fue el que nos firmó. Bueno. Ahí fue una época, pues eso, estuvo muy bien, pero CBS como que no querían que tocáramos, porque había que estar muy preparados. Nosotros estábamos súper preparados, llevábamos pues igual un año ensayando 10 horas al día. O sea, el batería y yo estábamos todo el día en el local de ensayo ensayando, ¿no? Y sonábamos muy bien para aquella época. Pero, pues las cosas de la industria, ¿sabes? Que salió el disco, empezó a funcionar, estuvo bien. De hecho, le tengo en casa que le compré el otro día, 35 euros, y digo, joder, no está mal, no está mal, ¿no? Si fuera ahora sería genial. Y ellos nos metieron en una esa de management que no se dedicaba al rock, ¿sabes? Y yo creo que ahí fue el gran error de nuestra vida, ¿no? Nos quisieron tener más tiempo ensayando, más tal, y bueno, todas esas anécdotas que te llevan a Rivera, que te vean, y que te llevan allá al local de ensayo, les haces una sesión, salen encantados, pues lo típico de aquella época, ¿no? O sea, si os llegaban a sugerir que teníais que ensayar más todavía, o sea, no, lo que pasa es que ellos decían que todavía no, que iban a montar una gira. De hecho, nos montaron una gira que fue un desastre, que íbamos con Alaska, Sisi, Greta, había otro grupo que no me acuerdo cuál era, y nosotros. Y hicimos 3 conciertos en esa gira, y al fin, el último fue en Zaragoza, en una sala muy famosa de Zaragoza. Nos mojeamos tanto que estrellamos el autobús que nos llevaba contra una pared, lo tenía yo, y conseguí, llamamos a CBS y dijimos, oye, sácanos de aquí, si tú no nos sacas, nosotros conseguimos un y nos vamos todos los grupos para Madrid. Y ahí un poco fue donde empezó todo el ¿qué hacemos? Esto no está bien, aquí. Luego las canciones les gustaban y todo, la verdad es que éramos muy jóvenes, yo tenía 18 me parece, mi hermano 17, que era el que componía más. Y hay que hacer más canciones. Bueno, muy bien. Pues estaba lo típico, pues una maqueta, y ya dijimos, mira, esto no es normal, tío. ¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, el tema de los contratos? ¿Cómo era el contrato que se le ofrecía a un grupo de chavales de Bueno, mira, estando dentro de la industria, el contrato que nos ofrecieron no estaba tan mal. En aquella época era un contrato que era un contrato de royalties,
no tenía ninguna cosa rara, lo único por el típico eso de no puedes grabar hasta que pasen 25 años, ese tipo de cosas, pero nos ofrecieron en aquella época un 8% de royalty, o sea que éramos 4, no estaba mal, o sea, para la época creo que estaba bastante bien. Y bueno, nos ayudaron a comprar los instrumentos, que para nosotros eso fue como, joder, qué bien, yo todavía tengo el Rickenbacker en casa guardado, que es de aquella época, ¿no? Y nos pareció bien, sí, en el fondo CBS no tuvo la culpa de todo, tuvo un poco como era el momento, ¿no? Nosotros empezamos en un sitio a ensayar, que era como un local privado nuestro, que lo habíamos hecho. De ahí fuimos a la isla de Gavi y por supuesto ahí pues conocí a Antonio, Vega, a todos, porque éramos los de mamá, estábamos todo el día ahí todos, ¿no? Pero había una parte que estallaban más por el centro, no me acuerdo cómo se llamaba, por Tetuán, había unos locales en Tetuán, ahí estaban. Tablada, efectivamente. Ahí es donde se montó un poco aquello del concierto de la movida. Que al principio querían que estuviéramos fuera, no querían que tocáramos, y la idea había partido de alguien del grupo, del batería, y decíamos, bueno, pues, ¿por qué? Hicieron una votación, que yo nunca entendí por qué, una votación, y salió que sí, que tocáramos. Fue un poco desastre aquel concierto para nosotros, porque yo recuerdo que a mí me desafinaron el bajo entero, y de tal manera que no lo pude afinar, o sea, salí y no pude afinarlo, era imposible. Tuve que tocar con una cuerda y era un desastre, o sea, era como me cago en la leche, parece mentira con todo el tiempo que llevamos, pero bueno, estuvimos allí, yo he sido muy amigo de casi todos los grupos, luego los he tenido como director artístico, como product manager, ¿sabes? He trabajado con ellos, y la verdad es que fue una época muy, muy cariñosa, muy... Vamos, se echa de menos, porque subirte a un escenario se echa de menos, ¿sabes? Eso es subirte, poder estar ahí. Luego nos hemos juntado a 10 años y hemos hecho un concierto, Davai, no sé, en los locales típicos de Madrid, cada 10 años hemos hecho. Uno hicimos en mi pueblo, en la Villa de Montbeltrán, que se llenó, estuvo a tope, y ahora ya como 20 años, y el último ha sido aquí en Madrid, en el Independence. Eso me has contado que incluso grabaste. Sí, lo grabamos en directo, al principio lo empezamos un poco bastante mal, ¿qué pasa aquí, no? Pero lo típico, que te pones encima del escenario, lo único que está en el local de ensayo después de tanto tiempo. Además, la agilidad de las manos y eso ya no es la que tenías hace 40 años, ¿no? Que estabas todo el día dándole, pues... Claro. Y entonces costaba. Pero bueno, yo creo que el resultado estaba muy bien. Lo sacamos, yo creo que fue el año pasado, en septiembre, porque nos pilló la pandemia y salió. Y bueno, pues en directo tiene todos los temas, algún tema de la época de Actor, que sabes que luego hicimos otro grupo que se llama Actor. Y bueno, pues bien, divertido. No lo hemos dejado, o sea, lo hemos dejado, el batería sigue tocando, mi hermano sigue con la guitarra y con el piano, y el cantante también sigue haciendo cosas. El que más lo dejé fui yo, porque el tiempo y las compañías no me permitía estar ahí. Pero bueno, lo bueno es que es una aventura, Los Trastos se acabó, pero le quedó... No, yo sí, no, hombre, para mí me parece... Sí, tenemos que haber tenido un poco más de suerte, pero bueno, éramos chavales. No, pero siempre el recuerdo de eso, de que es un grupo que pudo haber sido más de lo que fue. Bueno, y eso te lleva, que empiezas a conocer a las compañías, bueno, de hecho CBS Epic, es con la que trabajabas, y te ofrecen ese libro que has dicho antes, Bruce Springsteen. Sí, me ofrecen hacer un libro para Santiago Avellán, como freelance, y bueno, pues yo estoy ahí, empiezo a mirar todas las cosas que tienen de Bruce y le monto un libraco de, pues yo creo que eran 100 o 200 páginas, ya no me acuerdo, con todas las actuaciones. Coincidió que venía, me parece, Bruce a Barcelona, ¿sabes? Y ahí estaba Lidia Fernández, era la que llevaba el departamento de Epic. Y estaba el Ciervo, José Luis Rodríguez, que bueno, para mí es grande y uno de mis mejores amigos de la industria, ¿no? Y con ellos, pues bueno, fui empezando a tal, hasta que me dijeron, ¿quieres hacer promoción? Dije, venga, vamos a hacer promoción, a ver cómo es esto, ¿no? Porque yo no sabía cómo era esto, ¿no? Y ahí está, empecé ahí, estuve un tiempo de freelance, estuve bastante tiempo, y luego ya estuve, yo creo que un año estuve en CBS. Buena gente, conocía cámara, o sea, me enseñó, vamos, a mí me parecía... Pero en ese momento cambias un poco la perspectiva, ¿no? De ser artista a trabajar con... Sí, con o sea, yo creo que la idea fue cómo es esto desde dentro. O sea, pues nosotros estuvimos como 5 años intentando conseguir una carta de libertad de CBS. Al final, 5 años, sí. Al final la conseguimos y
La conseguimos porque, bueno, nos ofrecían cosas que eran, qué sé, esto que lo haga Mecano, que lo hace de puta madre, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? O Access, no, es que había grupos que tenían su propio rollo y que veíamos que podían funcionar, y ¿por qué voy a hacerte yo una canción de esto si somos compositores? Entonces tardamos 5 años y dije, yo quiero saber qué es lo que pasa, qué se cuece dentro de la industria desde el lado que no es artista. Y bueno, la verdad es que allí conocí a gente que luego en mi vida han sido muy importantes. O sea, conocí a Adrián Bogel, a Simone, por supuesto, un gran amigo mío, una gran pérdida para todos, porque además es que era muy buena gente y tal. Y empecé a conocer gente a cámara, tal. Y bien, la verdad es que bien, me lo pasé bien. Y bueno, también que ya te dedicas profesionalmente, sí, ¿no? Ya dejo absolutamente todo y digo, bueno, me dedico a la música. Y en 1987 ya pasas a ser el responsable de promoción. En 1987... En BMG Ariola. No, el responsable de promoción no es así, o sea, hice promo. Pero vale, no era ese responsable. José Luis se va de CBS. Sí. ¿Se va de CBS? Sí, no se me acuerdo dónde se fue. Se fue a Poligrán. Se fue a Poligrán, que le se fue. Entonces a mí me ofreció, Lidia se fue de CBS y me llamaron. Y dije, bueno, pues venga, departamento de promo. Ahí coincidí con gente también magnífica, Chema Denche, Raúl López, Andrés Ochaíta. Yo era el pringadillo del equipo, o sea, el tío de promo. Sí. Y ahí hacía de todo. Lo que pasa es que como me gustaba tanto todo, me encantaba meterme en los despachos de los jefes de producto y ver qué tenían, ¿no? Entonces, pues bueno, descubrías música alucinante, ¿no? Dices, oye, déjame esto, tal. No, pues esto no lo vamos a presentar, tú déjamelo y tal. Y yo me iba a las radios y en algunas radios decía, oye, échale una oída, una escucha a esto. Y ahí empecé a hacer promo, sobre todo radio. La jefa estaba Lidia, que era la que me firmó. Y bueno, estaba cámara de jefe, y la verdad es que recuerdo esa época como una época sobre todo donde aprendí bastante, porque las reuniones... Esto de la Avenida de los Madroños, esta es famosa. Sí, claro, sí, la Avenida de los Madroños, porque ahí había unas reuniones muy duras con José María. Pero se ha hablado mucho de esas reuniones. Sí, pero la verdad, bueno, yo me he llevado siempre muy bien con cámara, jamás he tenido una mala mirada, nada, ¿no? Y la verdad es que era muy divertido estar sentado en aquella mesa donde parecía que pues, estabas pasando un examen, pero como a mí lo que me gustaba era la música, me da igual el examen, ¿no? Pues contábamos lo que había y ibas aprendiendo. Yo de ahí saqué bastante, entre CBS y eso es de lo que más aprendí, ¿sabes? Y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, había gente, pues joder, para mí me parecía gente súper ilustre dentro del mundillo este, ¿no? Y dije, joder, esto cómo son. ¿Y qué artistas recuerdas de esa época trabajar con ellos? Pues de esa época, sobre todo, trabajábamos más internacional. ¿Qué recuerdo de aquella época? Espérate que te diga, de la época de pues no sé, Lisa Stanfield, joder, es que hace tantos años, ¿no? Eran casi todos internacionales. Pero bueno, que había muchos objetivos internacionales, bueno, también... Sí, Mecano, por supuesto, Serrat y joder, el cantautor de toda la vida, Sabina, eso había mucho. Pero sobre todo era más... Es que hacía promo de todo. O sea, realmente... O sea, en esas famosas reuniones de cámara se planteaba todo. Sí, o sea, local, internacional, todo el mundo se enteraba de todo lo que estaba pasando. Sí, porque aunque era el departamento de radio al que yo pertenecía con Raúl, que era el jefe, ¿no? Que era el jefe de promo, hacíamos de todo, hacíamos promo de todo. Igual que recuerdo la época de CBS de las Bangles, o de Blues, o de Michael Jackson, o sea... gente muy importante para mí, que todos me han creado un poco de dependencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues Stone Roses en Ariola, porque yo creo que era Ariola, ni siquiera era ya RCA, ¿no? Y sí, pues un poco de todo. Ahora mismo sería incalculable. Claro, por supuesto. Bueno, y llega ya la etapa universal en sus distintas... Pero la Pantoja, por ejemplo, la conocí allí, me tocó hacer la Pantoja por primera vez. Y muy bien, la verdad, con Isabel, además ese disco vendió muchísimo. Qué bueno. Cosas de esas. Llega la etapa universal en sus distintos formatos, ¿no? ¿Quién te hace la propuesta para irte a...? La propuesta me viene un poco de manos de la radio, de la SER, de la gente de la SER, que me dicen, oye, están buscando un chaval de promo para Poligrán. Y yo dije, bueno... Vale, se acaba de ir Lidia,
Yo creo que se acababa de ir Lidia, o estaba Lidia en RCA, pero se fue al final a otra compañía, ¿no? Y aunque tuve ahí un desencuentro, porque ella no quería que me fuera, dije, mira, me están ofreciendo ser jefe de producto. No tenía ni idea de lo que era ser jefe de producto. Yo decía, bueno, jefe de producto, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Y entonces llegué allí, me hicieron una entrevista rarísima en la que me preguntaron qué estudios, y dije, bueno, pues he hecho bioquímica. O sea, muy bien, porque los vinilos son un proceso químico. Y me quedé un poco así. Bueno, pues venga, te vamos a fichar. Y dije, pues de puta madre. Estaba Luis Gazza, que me había visto, y estaba Jorge Dantón, de la radio, que era como el que quería, vete para allá, que te va a ir muy bien. Que le dije, bueno, vale. Fui, y la verdad es que me pusieron encima de la mesa un disco de Camarón, que todavía no había salido. Era Soy Gitano, ¿no? Y yo lo escuché y dije, Dios mío, yo de esto no tengo ni idea. O sea, no tengo flamenco, ¿no? Además, en aquella época, hablarme de flamenco era como si, yo qué sé, el Ku Klux Klan, ¿no? ¿no? Lo que pasa que dije, bueno, ¿quiénes están en el equipo? En el equipo estaba el Ciervo, ¿sabes? En aquella época, que era el director de promoción, que era mi amigo de toda la vida, y dije, joder, me voy, vamos, encantado. Y la verdad es que muy bien, pero empecé haciendo, ya te digo, los primeros discos eran Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Claro. Y claro, como jefe de producto también, que quedaba más enfocado al marketing, ¿no? Y al, lo que hacíamos, y al artístico. Sí, era más marketing, en aquella época era más marketing, ¿no? Recuerdo aquella época muy bien, como yo que sé, pues los discos de Rico, los especialistas, aparte, es que ahí sí que había, pero sobre todo me especialicé más en cosas como los suaves, ¿sabes? Me gustaba mucho el rock, entonces hice los suaves, y luego un poco en flamenco, o sea, porque como me había salido muy bien lo de Camarón, de hecho, lo de Camarón fue muy bonito, porque con el Ciervo conseguimos estrenar el Soy Gitano en casi todas las emisoras de radio a la vez, que era una cosa que nunca se había hecho con un flamenco, ¿no? Y le dimos un disco de oro al momento, que era como, joder, disco de oro. Pero luego me llegaron los chichos. Los chichos me caían muy bien, me lo pasaba muy bien con ellos, la verdad. Eran muy difíciles, pero me reía mucho y me gustaba lo que hacían. O sea, decía, estos canallas, joder, son una bomba, tío. O sea, en aquella época yo lo pienso, ser gitano sin tener el éxito que tenían los chichos era como de locos, ¿no? Bueno, tenían ahí a Eduardo Huervo. Tenían a Eduardo, el gran amigo de Eduardo Huervo, sí. Bueno, y todavía había gente que estaban en su época, estaba todavía, yo creo, Alfredo Garrido, o sea, todavía había gente ahí en la compañía que los habían firmado y los habían estado haciendo grandes, ¿no? Entonces, y luego que era una compañía muy familiar, por decirlo de alguna manera. Poligran era súper familiar, o sea, ahí estaba Carlos García también, estaba Paco Martín, pero no, Paco Martínez, perdona, sí, que trabaja ahora, me parece que Juan Domingo, ¿no? Y más tarde, pues llegaron gente a la que les tengo un cariño de la hostia, ¿no? Que es, por ejemplo, a Óscar, a Chucky. Chucky para mí fue pues una persona de estar al lado con él y reírme y hacer mil cosas, de no saber conciertos a 1000 sitios, que eso no lo hacían en las compañías, pero yo cogía y decía, vamos a coger una van y nos vamos a ver a los Suaves a Barcelona. Vamos, venga, todo el equipo de promoción, ¿queréis? Venga, sí. Era otra época en que te gustaba la música, o sea, era un negocio diferente, yo creo, ¿sabes? Y de hecho te tenía que gustar, ¿no? Porque me imagino que quería preguntar a nivel organizativo, que a una división donde convivía Camarón con los Suaves, con Modestia aparte y tal, eso, al final las estrategias muchas eran comunes, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la suerte que tuvimos ahí, bueno, ¿sabes? Cuando fui a Poligran existían dos compañías, Mercury y Polydor. Yo fui a la parte de Polydor, ¿no? En Mercury había otra gente como Luismi o estaba Simone Bosé, de director artístico allí, y cada uno tenía su estrategia. Lo que querían eran dividir esas compañías y crear su propio roster de catálogo nacional, ¿no? Entonces de ahí, pues eso, de ahí Modestia o pues yo que sé, Rico o los especialistas o los Suaves o todo lo que salía por ahí, ¿no? Y en el otro lado pues tenían otras cosas, Barricada, por ejemplo. Luego terminamos trabajando un poco todos, ¿no? Pero Barricada era Mercury, o sea que era otra historia. Me gustaba mucho, me hice amigo de su manager, de ellos, todo el mundo, porque lo que me gustaba era ir a los estudios y ver qué hacían realmente, ¿sabes? ¿Qué están haciendo estos mamones? Y me divertía mucho. Pero sí era marketing, casi todo era marketing, y yo creo que el éxito de aquella época, que salieron muchas cosas de allí,
era que tratábamos a todos los artistas un poco igual, o sea, que no decías, saco Camarón y lo trato como un disco de Camarón, saco Paco, no, esto es un disco, y son artistas. Hay que ir a conseguir que suenen en todos los lados y que conseguir la mayor prensa posible. Salían cosas muy bonitas como aquello de Soy Gitano en todos los kioscos de Madrid, no sé si recuerdas aquella época que ponía Soy Gitano y era en todo, eso era lo primero que se hacía, ¿no? Sí, sí. Entonces era otra manera de ver un poco el mundillo. Como lo que nos gustaba era salir por ahí, presentar lo que estabas haciendo, hablar con tus amigos. Los de las otras compañías eran tus amigos, no era no había competencia. Eran, pues o sea, Domingo García, Javier Bilbao, íbamos de promo juntos, te veías en la puta radio de los 40. Digo eso porque eran los domingos, era un rollo, tío, ir ahí con el paquete de discos. Pero bueno, pero lo pasamos bien. Bueno, y en 1997 te hacen director ya artístico, ¿no? De Polydor. Sí, efectivamente, me hacen ya director artístico. Que ya es la responsabilidad sobre presupuestos. Pero sí, lo que pasa es que lo bonito de aquella época era que aunque me hacen eso y yo digo que sí, es que sigo haciendo marketing de los artistas de local. Y entonces eso sí que me gustaba más, ya, ¿no? De hecho, pues salían cosas rarísimas, tío, yo qué sé, carreras de car, un partido de baloncesto con los Modestia que lo petamos contra los de la SER y lo ganaron, ¿sabes? Eran cosas, el avión famoso ese para presentar un disco en 5 ciudades distintas, o sea, era como te dejaban hacer otra serie de cosas, pero ahí ya empecé a trabajar local. Ahí cogimos a pues Ismael Serrano, que era estaba Paco Trinidad, que le trajeron de jefe, ¿no? Y Adrián Bojer era el director. Y empezamos a trabajar más artistas de lo que teníamos. Sí. Y el problema, como siempre, cuando tienes muchos artistas, es el cuello de botella. O sea, llega un momento en que no puedes, claro, lo que tienes, no se lo puedes dar a todos y te tienes que ir centrando. Pero fue una época en la que, sobre todo, firmé varias cosas. Pues firmé en aquella época ya, era el 97, todavía no había llegado Universal. ¿Sabes? Sí. Era todavía Polygram, estaba medio vendiéndose, que al final lo compró Universal, iba a comprarlo EMI, lo compró Universal, y sí, disfruté un montón porque era la manera de realizarme un poco. Al final, yo lo que era un músico frustrado, si lo llaman de alguna manera, que no era así, pero sí, un músico frustrado. Entonces lo que me gustaba era más esa parte, la parte creativa, ¿no? Sí, porque también además como gestionaste, me acuerdo de la época, como muchos especiales de televisión, ¿no? Sí, la producción. Sí, era, o sea, por eso decías tu nombre para todos, sí. Por eso, bueno. Si había que hacer lo que fuera para la televisión, pues yo movía un poco los hilos y con gente y tal lo hacíamos. Sobre todo con Jorge Maldonado, que era fue siempre una gran ayuda. Ahí fue la época que hicimos lo de Nino Bravo, no sé si te acuerdas, los duetos famosos, que la anécdota es que, bueno, pues nada, yo en una compañía de discos donde se supone que tienes el archivo de todas las cosas, cuando fui a ver cómo podíamos hacer la grabación, no estaban las cintas de Nino, no había cintas. O sea, conseguí rescatar 5 canciones que llevaban un proceso larguísimo con Juan Carlos Calderón, con ingenieros que eran expertos y conseguims salvar cosas y poder hacer los duetos. Pero bueno, fue un disco de estos, nos dieron un premio por la mejor idea del 96 o del 97, no sé. Y la verdad es que ahí empecé un poco ya a decir, bueno, esto es lo que me gusta hacer eso, pero firmaba o hacía discos de Pantoja como discos de Ismael Serrano, como discos de Los Suaves, o sea, yendo a lo de Nino Bravo, porque claro, aquí ha salido muchas veces, ¿no? Eso, porque claro, es un caso absolutamente excepcional, ¿no? O sea, una persona que desaparece el pobre en el año 73, pero ha sido es un artista casi siempre mantiene la vitola de novedad, ¿no? Porque todas las revisiones que se han hecho, que casi todo, todo ha funcionado. Todo ha funcionado. Cuando hiciste esos duetos, ¿cómo funciona que sabes la maquinaria de Nino Bravo actualmente? ¿Un patrimonio como ese, cómo funciona? ¿La mujer lo gestiona? Yo recuerdo que en aquella época nos fuimos a hablar con Amparo, con su mujer, que es excepcional, que le daba miedo, porque le decíamos, te necesitamos, en este disco te necesitamos a ti, eres la persona que nos puede contar mejor. No, yo no quiero hacer nada, no sé qué. Pero al final la convencimos, vinimos aquí al lado, a Madrid, a un sitio a hacer una presentación. Fue un pelotazo, yo no he visto tanta gente.
en un sitio como no me acuerdo cómo se llamaba el hotel, es un hotel que está aquí al lado. Y ella hizo la promo y la verdad que, ¿cómo funciona? Ella, le hicimos una nueva oferta, oye, tienes un royalty tirado, un 4% tenía Nino Bravo. Vamos a arreglar esto y vamos a ponerlo un poco mejor y vamos a trabajarlo, estas son las expectativas, y la verdad es que desbordó las expectativas, porque ese disco en una semana llevaba 100.000 discos, 100.000 dobles, o sea, una barbaridad. Vamos, nadie esperábamos un éxito, pero no, porque a mí la verdad es que me gustaba mucho. O sea, dices, hay una época de mi vida en la que, pues, Camilo Sesto, Nino Bravo, estos artistas un poco más estándar, ¿no? Tal, los odias cuando estás en un grupo que hace pop rock, ¿no? Pero luego te das cuenta de que joder, que son grandes artistas, o sea, y sobre todo cuando tienen la voz que tenía Nino o que tenía Camilo, ¿no? Dices, joder, y que hay canciones que siguen, si lo dices tú, siguen de moda. Te vas a un pub y están los chavales pues, con el libre, con... Totalmente. Bueno, hablabas antes de ese disco que te ponen encima de la mesa de Camarón, que en un momento que es un género que tú a ti casi lo decías, casi te repelía, pero que luego al final ha sido un catálogo, un género muy importante en tu vida, y creo, si me lo permites también, que incluso a nivel profesional casi es la parte que ha dejado una impronta más Sí, ¿sabes lo que pasa? Hablábamos, perdona, antes de fuera de micro eso, ¿no? Pues al final mucha gente habla de ese famoso catálogo de flamenco universal y siempre acaba saliendo el nombre de Fernando Crespo, ¿no? Aquí ha estado Juan Verduta, gente que lo ha comentado, ¿no? Entonces, buen amigo, Juan. Bueno, sí. Gamboa. ¿Cuál fue tu evolución en el género? Yo te cuento, yo escuché ese disco con todos los reparos del mundo, pero claro, cuando escuché cómo cantaba Camarón, o sea, como dije, este tío como afina y esto, no entendía, ¿no? O sea, no tenía idea de lo que era un palo flamenco, pero dije, este tío me gusta. Y dije, joder, pues puedo intentar hacerlo como me apetece hacer un disco, o sea, puedo intentar que sea como un disco de pop. Y esa fue un poco lo que me abrió el camino, ¿no? José era un tío excepcional, o sea, yo me acuerdo el disco de oro de Camarón de Seguitano, el primero, pero luego ya fue platino y tal, en Casapatas. A mí me decían los de mi jefe, Carlos Borrallo, estás un poco loco, Fernando, no va a venir. Y yo decía, bueno, pues a mí me han prometido que viene, yo me llevaba muy bien con José. Sí. Me ha dicho que viene, no va a venir, está lleno de gente allí. Y ya de pronto me llama su mujer, me llama Dolores, y me dice, estamos en la esquina. Digo, vale, salgo a por vosotros. Salía por ellos y entrábamos en Casapatas, no se oía una mosca, era alucinante. Entraba Camarón, parecía que había entrado Dios, o sea, nadie, o sea, nada. Y le digo, tienes que hablar, y le subo ahí al escenario, le pongo el micro y me dice, bueno, es que yo no sé hablar, yo solo sé cantar. Dije, bueno, José, pues disfruta del disco de oro. O sea, era una persona muy entrañable. El problema era que estaba malito, con aquel problema que tenía, ¿no? Y que había mucha gente que se había aprovechado de él. Pero era un tío entrañable. Y eso me empezó un poco a picar, y decir, joder, ¿y este negocio del flamenco qué será, no? De ahí a Paco de Lucía, o sea, que tuve la suerte. Es que la suerte es, también estaba todo, ¿no? Decía, Paco la guitarra, ya me pareció algo alucinante, oír cómo tocaba la guitarra ese hombre, ¿no? Y todos los demás que había, porque la historia está en que en el catálogo yo decía, ¿por qué no trabajáis esto y tal? Bueno, trabajaban a Merced, que también hizo un par de discos en aquella época y me parecía también la bomba, pero en aquella época hay que ser honestos, los recursos iban para Camarón, no iban para José. Él me pidió la carta de libertad, yo se la di, porque le decía, vale, no te preocupes, y tuvo un pelotazo el año de la carta de libertad, que es normal, es que tenía mucho talento y tiene mucho talento, con lo cual era lógico, ¿no? Y empezó a gustarme, empezó, además veía que había más cosas, ¿no? Que había muchas alternativas en el flamenco, había mucho flamenco rock, estaba Raimundo, o sea, había cosas que decía, joder, ¿cómo...? Bueno, y esa marca que generáis, que es lo del flamenco es universal. El flamenco es universal, sí, pero eso tuvimos que esperar hasta el año 2000, o sea... Porque aunque yo me había ya mirado un poco todo el catálogo de flamenco que tenía esa compañía, que Philips era inmenso, lo que tenía de todos, es que decías, se han pasado todo el mundo. O sea, mirabas un disco y esto es aquí, todo. Tanto
la verdad es que era tanto de flamenco como parecía que no, pero también de pop y de rock, porque Poligrán había firmado muchas cosas que luego igual no las había trabajado, pero tenía sus primeros discos, los primeros discos de Luz, los primeros discos de Tino Casal. O sea, decías, oye, esto me empezó a motivar el bucear un poco por el archivo. Llegó Nacho Sáenz Tejada, porque era la fusión con Universal, me sentó y me dijo: Fernando, porque hay que ser honestos. La idea original fue de Nacho. Aquí hay mucho flamenco, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, pues vamos a hacer algo. Y a él se le ocurrió el flamenco es universal. Entonces dijimos, venga, el flamenco es universal. Empezamos a entrar en los archivos, a sacar cintas. Hablé con Gamboa y con Verdú en aquella época, que fueron como mis grandes amigos y los que hicieron posible que yo trabajara en el flamenco, porque fueron los que me enseñaron lo que sé. No sé mucho, pero lo que sé me lo enseñaron ellos, ¿no? Y la verdad es que sacamos 150 discos del archivo en un catálogo que era el Flamenco Universal. Se hizo una cosa que era el 9 del 9 del 99 en Jerez, ¿no? Un concierto donde se sacaba una antología de Camarón, el nuevo disco de Carmen Linares, el nuevo disco de Ketama, o sea, todo lo de Raimund, todos los discos de flamenco que teníamos en ese momento se presentaron ahí. Y se vendieron 1 millón de discos, tío. O sea, que vender 1 millón de discos en flamenco era como... Claro. Claro, el gimmick nos dio para seguir bastantes años utilizando el Flamenco Universal y empezar a hacer campañas con todo lo que salía, todas las novedades, y recuperando mucho más catálogo, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Y lo que era el catálogo más de raíz, ese catálogo de flamenco de raíz... El añejo. El añejo. ¿Tú crees que está condenado a morir o realmente piensas, por ejemplo, que una compañía como Universal se preocupa por mantener...? Yo espero que... porque sé, por ejemplo, Simone... Simone era muy flamenco, y muy activo en la digitalización de los másters, Paco Trinidad, por supuesto, ¿no? Pero creo que ahora, bueno, es normal, la evolución del negocio, sé si ahora hay una intención, ¿no? A ver, todo lo que había en la compañía se digitalizó, absolutamente. Yo me ocupé de casi todos los másters de Ketama, los de José Mercé, los de Camarón, lo que había de Paco, porque el problema es que en la compañía, no sé por qué, alguien decidió que los multipistas ocupaban mucho sitio en los archivos de las compañías, entonces lo pasaron a DAT, pero lo pasaron a DAT pasándolo mal, claro. Para poder hacer esas cosas tenías que saber cuál era el proceso de un disco. Los que decidieron eso, pues con muy buena intención, ¿no? Para poder, por lo menos guardaron los DAT, que luego se podían hacer cosas con ellos, pero perdieron lo que era, pues eso, el rollo de la compañía, ¿no? Claro. No poder encontrar las primeras cintas analógicas de Nacha, pues joder, tío, era una tristeza, ¿no? ¿Dónde está? No sé. Yo me dediqué una época muy grande, con unos estudios que estaban ahí en la carretera de Barcelona, que estaban Carlos Martos y Miguel de la Vega, muy buenos amigos, a digitalizar todo lo que pude. O sea, yo sacaba las cosas y lo devolvía ya en pues no sé, DVD Pro o en otro sistema que se podían coger las pista por pista, y de ahí han ido saliendo cosas. Pero es cierto, yo no sé si en otras compañías pasaba. Todo eso del flamenco rancio o radical, o que a mí me encanta, porque ahí encuentras joyas que te dices, oye, ¿y esto? Pero, y ves que, pues, no sé, Camarón, a Pitingo, por ejemplo, que le firmé. A Pitingo yo todos los días le daba un disco. Me decía, toma, Antonio, llévate esto a casa. Se volvía al día siguiente, se lo había aprendido entero. Claro, llegó un momento que dijo, no me des más discos. Dámelos para mí, pero no para que me los aprenda. Porque es que, y con casi todos los artistas nuevos que iba firmando, les iba intentando que supieran lo que era el flamenco antiguo, ¿no? Y eso yo creo que no se va a perder. No sé si Universal, que tiene... O sea, hay 2 compañías que tienen todo. Hispavox, que tiene también un catálogo alucinante, que tiene además aquel enciclopedia de la antología del flamenco, que es una joya, ¿no? Y lo que era, pues, Poligrán, que ahora es Universal. Perderse, no, porque lo tienen ahí. Y bueno, veo que siguen apostando por Arcángel y siguen apostando por Rocío Márquez, o sea, que siguen saliendo Israel Fernández, siguen saliendo cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le va a dar pie a que siga. Estos son ciclos, lo sabes tú. Entonces yo creo que llegará un momento que cuando... ahora el flamenco está empezando a funcionar otra vez, sobre todo a nivel de conciertos funciona muy bien.
Y se vende muy bien en los conciertos, ya no se venden discos, dice la gente. Sí. Yo compro discos, pero ya no se venden discos. Bueno, yo creo que eso será un ciclo en que de pronto llegue otro colgado, ¿no? Y con otros colgados como eran El Ciervo, Chucky, Maldonado, la gente que trabajábamos juntos, y digan, vamos a sacar esto, ¿no? Esto que hay aquí, ¿cómo suena? Pues lo cierto es que los discos suenan muy bien. O sea, para los métodos que utilizaban en aquella época de grabar, sonaban fantásticos, que se pueden mejorar, se puede hacer lo que quieras, pero sonaba muy bien. Yo creo que ahora, este año además que está aquí lo de los Grammys, que lo hacen en Sevilla, pues habrá algún tipo de, no sé, pero yo que vuelvo a la gente a decir, hombre, el flamenco, porque hay cosas muy bonitas. Mira, ayer estuve viendo Oco, que es una cosa que hace Pino en Ibercaja, que es una fusión de flamenco con rock. Me gustó, me lo pasé muy bien y me gustó. ¿Qué pasa? Que yo me voy siempre a Morente y Omega, claro. Porque Enrique era primero que era muy amigo mío y luego que he sido un fan loco. Y me pareció, pero sonaba muy bien, y me parece que eso, y estaba lleno de gente joven, y dije, jolín, bueno, hay gente joven, o sea, vale, vienen a ver rock, que el rock son versiones que están muy bien además, pero yo dije, joder, cantan muy bien. Si hicieran los ojos, puedes pensar que estaba Bowie o que estaba cualquiera de los que cantaban esas canciones, ¿no? Pero había mucha gente viendo el flamenco. Y por ejemplo, veía que cuando salía Estrella y cantaba, la gente alucinaba, ¿no? Cuando era el guitarrista que hacía. O sea, que hay como para que eso vuelva a funcionar. Claro, que tengan la suerte de tener a Juan Habichuela, a Pepe Habichuela, a Enrique Morente, a Pitingo, a Poveda, que lo firmé para Universal, a Arcángel, a Tomatito, a Manolo Sanlúcar, o sea, que me pongo a decir, con toda la gente que he trabajado de flamenco, dices, eso fue una suerte. O sea, ¿Y esa leyenda de que es tan difícil trabajar con los flamencos? A ver, no, vamos a ver. Son difíciles como somos todos. No son difíciles, son gente muy de corazón, ¿sabes? Si les engañas una vez, son muy difíciles de trabajar. Pero si tú vas por delante y les dices lo que hay, oye, mira, tengo que hacer esto y de aquí no puedo pasar. Ellos entienden la situación, y si nunca les engañas y no les mientes, ellos, vamos, yo tengo grandes amigos, Juan Carbona, los Getama, todos, José, para mí son gente a la que quiero y que he vivido, claro, muchos años con ellos, ¿no? Y son fáciles de trabajar. Son todo eso de que, no, es que no sé, a ver, difícil era José, que iba a hacer un concierto y no aparecía, por lo que pasaba, pero ahora la gente es mucho más responsable y mucho más, están más en su sitio. Bueno, oye, nada, por favor. ¿Y sigues la industria en este momento y sus cambios? ¿Utilizas las plataformas también de streaming para escuchar? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Y cuál es tu diagnóstico? Pues han cambiado mucho las cosas. Ha cambiado, o sea, a mí me parece que ha cambiado todo tanto que no tengo ni idea de negocio ya, entonces yo no sé nada de este negocio ya. Pero bueno, ya para mí las plataformas es una manera que la gente siga haciendo música. Que se mantenga viva. Claro, y sobre todo, me duele un poco el que las nuevas generaciones, por decirlo, las jóvenes generaciones, van más a por una canción, a por ese momento, que dura 15, un mes, ya. Eso, porque yo soy más de los que me apetecía escuchar un tema, luego otro, y llegar a comprarte el LP. En aquella época nosotros comprábamos single, era la industria del disco, empezó con los singles, eso es verdad. Pero luego te gustaba tener la joyita. El camino hacia llegar al álbum. Es cierto que la época de los 90, yo creo, de los 90 hasta el 2000, fue una época en que salieron demasiados LPs en los que había una o dos canciones buenas y el resto era un poco para rellenar el disco. La culpa de eso la teníamos los directores artísticos, ¿no? Que no cogíamos y decíamos, no, mira, esto no, pues esto es una castaña y bueno, pues al final una canción vendía el disco. Efectivamente, entonces. Pero creo que las plataformas lo que hacen es que siga viva la música, y además creo que cada vez sigue más viva. Yo veo reproducciones en algunos artistas que digo, jolín, si yo hubiera tenido esto, hubiera sido el rey del mambo. No sé si estarán ganando dinero o no, eso es lo único. Me refiero de lo que son las ventas en las plataformas. Supongo que sí, cuando llegan a cifras muy altas sí, pero antiguamente un artista no ganaba dinero de vender discos. O sea, eso ha sido siempre la realidad. Ganaban porque
al tener un disco y ser un éxito, hacían una gira inmensa y ganaban mucho dinero. Efectivamente. Bueno, hablábamos antes también te he preguntado si estabas haciendo alguna cosa actualmente, me has dicho que lo último ha sido el homenaje a Manolo Sanlúcar. ¿Y tienes algún proyecto confesable entre manos? ¿O no, estás... ahora mismo no, pero bueno, siempre estoy abierto. A ver, voy a serte sincero, el problema es que estoy jubilado. Claro. En este país a los jubilados nos pone muy difícil trabajar, hacer cosas sin facturar, o sea, es un rollo, ¿no? Entonces... como no quiero ser ilegal porque no lo he sido en mi vida, pues hay cosas que es un poco ayudo a amigos que me llaman. Lo de Manolo, me llamaron, querían hacer un memorial, me dijeron, ¿quieres estar aquí? Antón Muñoz y Julio Martín, fueron los que dije, pues sí, porque eran gente a la que tengo cariño, sé cómo ha trabajado Julio toda la vida, me parece uno de los grandes, ¿no? Y nada, fue complicado, pues estuvimos casi un año para poder montar la historia, ¿no? Teníamos ahí 3 pies que eran el director de la Fundación de Manolo, que es Juan Carlos Romero, y teníamos a Tino Geraldo, que para mí es uno de los mejores músicos de este país, Tino, aparte de una persona entrañable, o sea, que yo no he visto a Tino poner pegas nunca con nada, ¿no? Es una cosa. Y luego teníamos al sobrino de Manolo, a Borja Évora, con el que yo me llevo muy bien, y hubo que juntarlos, hacerlos entender que lo que era un homenaje, no era un homenaje, sino que era un memorial, y que había que contar un poco lo que era Manolo, el sentimiento que tenía Manolo. Manolo es que era un músico que fue incomprendido totalmente, estaba tan lleno de sabiduría musical que era imposible entenderlo, o sea, hacía unas obras que decías, ¿y esto? ¿Cómo se come esto? Porque él realmente era músico, o sea, él realmente había estudiado solfeo, tenía su carrera, o sea, y era un cocazo. Pero luego era una persona que a la hora de trabajar sí era más difícil, porque tenía un genio, no tenía mal genio, pero tenía mucho genio. Entonces te paraba y decía, che, para un momento, déjame terminar. O sea, o le escuchabas o no había nada que hacer. Y a mí yo creía que se lo debía, le saqué un par de discos ahí en Poligrán y en Universal, y dije, joder, yo esto se lo debo a Manolo. Fue muy bonito, pues fue llamar a toda la gente con la que había trabajado hasta conseguir, creo que fueron 26 artistas o algo así los que conseguimos, y luego ponerlo allí también. Lo que pasa es que dices, lo volverías a hacer, pues la idea era montarlo para hacerlo en Jerez, que fue un éxito, pero luego llevarlo a Madrid o llevarlo a Barcelona o llevarlo, es muy complicado volver a juntar a 20 o 30 artistas que cada uno tiene su agenda y... ¿sabes? Lo de los discos tributo igual. Bueno, para terminar siempre hay una pregunta recurrente que hago, que es eso, es ¿quiénes, a muchos ya los has dicho y tal, pero bueno, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria musical? ¿A quién tienes que agradecer que te hayan dado esa oportunidad, esa formación? Sí, es un nombre muy difícil. Puedes decir los que quieras y sabiendo que desafortunadamente mucha gente se olvida, claro. Normalmente. Son muchísimos, algunos se me olvidará, pero para mí referentes, o sea, José Luis, por supuesto, José Luis Rodríguez, Simone y Adrián Bogel, que al final fueron jefes míos, los mentores. Y él era director, Simone era director en Mercury. Antonio Garceñate, yo tengo también bastante cariño y me enseñó muchísimo de este negocio, y luego pues Maldonado, Ochaíta y Raúl, son gente con la que, o sea, los que no chicos de la Vespino, ¿no? Eran los... Bueno, yo creo que ahí ellos yo creo que entraron antes en la industria que claro, yo, ¿sabes? Sí. Porque yo, como había sido artista, no estaba ahí por el medio. Pero sí, sobre todo por el cariño con el que te trataban y lo que aprendías, porque realmente lo que les gustaba era tener un disco en la mano y poder salir y ver conciertos y conocer, o sea, y eso en mi última época vi cómo se iba perdiendo, o sea, que tengo muy buenos amigos de esa época en Universal también, pero se fue perdiendo porque eran más trabajadores, por decirlo así. Yo me acuerdo cuando entré en una compañía que me gustaba que sonaba la música por todos los lados. Sí. En mi última época ya no oías música más que si había un despacho que estaba cerrado y que era alguien que... Pero lo demás, y ahora son todo mesas seguidas que tienen sus cascos y su ordenador. Entonces yo digo, si yo fuera artista ahora de nuevo, empezara, seguramente no iría a una compañía. O sea, no iría a una compañía, porque yo entro a un sitio donde no hay música, aunque haya mucha música después, ¿no? Y no me interesa. O sea, que creo que no hay... O sea, hay una cosa que se llama
vivir, ¿no? Y yo creo que la música se vive, son sentimientos, es una forma de buscar que la adrenalina esté ahí. No sé, creo que eso se ha perdido. Ahora pues sí, son muy buenos, no sé, ingenieros o abogados o no sé el qué. Todos tienen su carrera, que antiguamente lo que tú decías era muy difícil encontrar gente con carrera, que eso está bien, pero jolín, esa sangre por lo que te gusta, que habrá gente, por supuesto, hay gente que la tiene, ¿no? Pero son más trabajadores sociales, por decirlo de alguna manera, son más maquilladores, y eso me da mucha rabia. Totalmente. Porque creo que este negocio es el negocio del sentimiento, ¿no? Y de la pasión. Y se está perdiendo un poco. Pues nada, Fernando, un placer, muchísimas gracias por tu aportación, de verdad un placer. Bueno, nada, Jolín, yo estoy encantado de haber estado contigo. Muchas gracias por todo. Gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Fran Leo a los mandos técnicos, y nos vamos con capítulo 1, La razón de Galerna. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. Cuando pregunten dónde vivía, les diría que en Moyúa, en la Gran Vía. La noche antes de irme en coche a Roma, Inés quiso verme en la fuente a solas. Ahora es mi amiga, lo era de mi hermana. Lloviendo he visto amanecer desde su cama. Es una loba y le gusta gustar, pero lo que me atrae a mí es esa ansiedad, facilidad de saber qué es lo que pasa. ¿Por qué te vas a Roma? Porque a esa ciudad, rodeado de flores, ¿cómo le diría que ella era en parte razón de mi huida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Mi cansado corazón. Melena corta, de oro despeinada, en mi portal a las 3 de la mañana. Me contradigo cada día más, pero lo que quiero es decir la verdad. He estado ocioso el último año, no soy un loco, soy un puto vago. Y es que me quemo como un cigarro, cada telediario soy más exagerado. Ya bostezaba ella sobre el mármol, la gran belleza te has obsesionado. Y se apoyaba en mi regazo, pero me voy por mi corazón cansado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Mi
razón. ¿Cuál es la razón?